Vamos a suspender unos minutos la sesión y recibir en comisión general a los representantes de Naciones Unidas en el Ecuador, presididos por el señor Arnoa Perá, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, con los representantes de ACNUR, UNESCO, OMS, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, representante también para el Fondo de la Población de Naciones Unidas, el responsable del área de Gobernabilidad y Democracia, Desarrollo Social del PNUD y también al oficial de comunicación del Sistema de Naciones Unidas. Por favor, señora secretaria, invite a pasar a los representantes de Naciones Unidas. ¿Tiene alguna presentación o algo? Sí, ya está todo cargado. Después, para que le acompañe el presidente de la mesa. Muy buenos días con todas y con todos. Un honor acompañarles el día de hoy. Doctor José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Señoras, señores miembros del Consejo de Administración Legislativa, señoras y señores asambleístas. Un honor como coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en el Ecuador hablarles muy brevemente de qué se trata cuando hablamos de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero en primer lugar quisiera agradecer la invitación a poder dirigir estas palabras con ustedes y en segundo lugar felicitar la iniciativa de esta resolución que van a discutir en breve. Si fuese aprobada sería una buena práctica para el Ecuador, una buena práctica para la región y una buena práctica para el mundo. Agradezco también, señor presidente, el acuerdo marco que se ha firmado la semana pasada con el Sistema de Naciones Unidas, con todas las agencias del sistema, para respaldar justamente esta Agenda 2030 en el Ecuador. Agradezco muchísimo la confianza. Desde luego, es importante señalar que como equipo de Naciones Unidas, aquí me acompañan varios colegas de las agencias del sistema, siempre vamos a respetar la soberanía del Ecuador. El Estado ecuatoriano es soberano y nuestro apoyo va a ser siempre técnico, respetuoso y nunca vamos a decir lo que tienen que decir o aprobar o recomendar aprobar lo que tienen que aprobar. Siempre vamos a dar solamente insumos técnicos para el bien del país, para el bien de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Celebro y felicito también que esta Asamblea ya haya aprobado la creación de un grupo parlamentario para la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los ODS. Ahora, hablándoles un poco más de esta Agenda 2030. Como ya todas y todos ustedes saben, esta agenda fue aprobada en septiembre de 2015 en el seno de Naciones Unidas. Pero es bien importante recordar que esta agenda, si bien se aprobó en Naciones Unidas, no es una agenda de Naciones Unidas, es una agenda de los países miembros, es una agenda de todas y todos nosotros, es una agenda de los países, tanto como una agenda de las personas. Tiene 17 objetivos, 169 metas. Es la primera vez que tenemos un acuerdo de este alcance integral, integrando todas las dimensiones del desarrollo humano sostenible. Y si bien la Agenda 2030 no es una agenda vinculante para los países, tampoco podemos hablar de una agenda opcional. Tal vez somos la primera generación que pueda acabar con la pobreza,
y tal vez también la última generación que pueda hacer algo contra el cambio climático que está afectando nuestros países, nuestras sociedades. Es entonces tanto una agenda de bienestar como una agenda de sobrevivencia, y eso es el espíritu en la cual se ha construido esta agenda, y tiene dos características muy importantes. Primero, la siguiente, es una agenda universal, o sea, no es una agenda para un grupo de países como fue la agenda del milenio, es una agenda para todas y todos alrededor del mundo. Segundo, fue una agenda construida de manera participativa, con los países, con los ciudadanos. Hubo procesos de consultas, esas son fotos de consulta que ahí hubo en el contexto del Ecuador. Hubo millones de personas que han participado alrededor del mundo. Por lo tanto, es una agenda muchísimo más legítima, democrática y ciudadana. Es una agenda de todas y todos nosotros. Por eso llamo a que consideren en el debate de esta resolución y en el trabajo futuro sobre la Agenda 2030, dejar de lado el debate político para integrarlo realmente y apropiárselo fuera de orientaciones y consideraciones políticas. Es un marco común para todas y todos nosotros. Y muy brevemente, ¿de qué se trata? Tiene 5 dimensiones importantes que podríamos resumir como en 5 P's. El primero, prosperidad. Es una agenda que llama a la prosperidad para todas y todos, llama al crecimiento sostenible, buscar vida digna para todas y todos, generar empleos decentes para todos, sin pobreza, sin hambre, generar infraestructuras sostenibles. De eso se trata prosperidad, pero no cualquier prosperidad, una prosperidad que sea para todas y todas las personas, que es el segundo P que tenemos. Una prosperidad que no deje a nadie atrás. Jóvenes, mujeres, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, personas en movilidad. Eso es el llamado de la Agenda 2030. Trabajar con y para estos grupos que todavía han sido marginados en la búsqueda de una prosperidad y el desarrollo humano sostenible. Y el tercer P, una prosperidad que trabaja para las personas, pero que no afecte el planeta. Una prosperidad que no destruya el planeta, que proteja nuestra biodiversidad y que luche contra el cambio climático. Pero ¿qué condiciones necesitamos para esos 3 primeros P's? Pues 2 elementos fundamentales. El cuarto P, paz. Necesitamos promover paz en nuestras sociedades, una cultura de paz, una forma de resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Y finalmente, el último, partenariado, alianzas. Y ahí qué mejor para ilustrarlo que la selección ecuatoriana, trabajando juntos para un mismo fin. Eso es lo que nos busca, nos llama la Agenda 2030, construir alianzas público-privadas, academias, gobiernos locales, asamblea, gobierno central, porque realmente es una agenda de todas y todos nosotros. El Ecuador ha avanzado de manera muy significativa en todas las dimensiones de esta nueva Agenda 2030. Realmente es digno de ser reconocido y lo quiero celebrar aquí en este recinto, los avances que ha tenido el Ecuador. En reducción de la pobreza, en acceso a salud, en acceso a educación, acceso a una vida digna, reducción de desigualdades, en fin, la lista es larga de los avances del Ecuador. Las cifras hablan por sí mismo y ha sido reconocido a nivel regional y a nivel internacional. Ha sido unos avances más rápidos, de hecho, que muchos otros países alrededor del mundo. Sin embargo, como todos los países, y como es una agenda global, todos los países tienen retos, agendas pendientes, riesgos de retroceso, amenazas ante desastres naturales, el cambio climático,
En fin, tenemos todavía una agenda pendiente y eso es lo que nos llama el día de hoy para trabajar de manera conjunta esta agenda. Y hago un llamado para que haya una gran alianza, un gran pacto nacional para el logro de esta Agenda 2030. Y voy a mencionar, para no entrar en cada uno de los temas que sería demasiado largo, tal vez algunos de los temas donde todavía tenemos retos importantes en el contexto del Ecuador. Primero, pobreza, avances muy significativos en la última década, una reducción a la mitad en 10 años, pero todavía no podemos dejar de trabajar para esta agenda importante. Tenemos los medios a nivel internacional, a nivel nacional, y todavía tenemos más de 8% de la población que está en situación de pobreza extrema. Tenemos una situación de desnutrición crónica que afecta uno de cuatro niños, un cuarto de los niños y niñas ecuatorianos. Tenemos todavía cifras de mortalidad materna y muchas que pueden ser evitables. Insisto, en todos esos temas ha habido avances muy significativos, pero todavía, y eso es lo que nos llama esta agenda, tenemos que avanzar. Mortalidad materna, entonces le decía. También el tema que ha sido también una discusión importante sobre el embarazo adolescente, sigue preocupando en todo el país los números de embarazos adolescentes, en particular está creciendo y ha crecido el número de niñas embarazadas de menos de 14 años, y ahí todavía tenemos un gran reto, yo creo, como sociedad. El tema que ha sido discutido también, y entiendo que va a haber pronto un debate sobre una nueva ley, sobre el tema de la violencia de género, que todavía por las encuestas que ya se levantaron en 2011, entiendo, más de 6 de cada 10 mujeres declararon haber sufrido alguna forma de violencia. Hay una agenda pendiente en ese sentido. Los feminicidios son todavía demasiado numerosos. No es el único país en el cual tenemos este desafío, pero tenemos que trabajarlo como sociedad, ni una menos. Y por último, tal vez mencionar el tema del cambio climático. Quiero felicitar a la Asamblea Nacional por la ratificación del Acuerdo de París. Y un aplauso para todos, por favor. Esta agenda es demasiado importante, es el componente de sobrevivencia de la Agenda 2030, y este compromiso con el Acuerdo de París es realmente digno de ser reconocido y nos abre una puerta para trabajar aún más fuertemente. Y uno más, por favor, importante mencionar en el contexto también del Ecuador, como en todos los países, es el tema de la corrupción. Es parte de esta Agenda también 2030, del objetivo 16. Ahí está, al nivel internacional, se estima que entre 1.5 y 2 billones de dólares se desvían por actos de corrupción. Esos son recursos que no van para apoyar esta agenda de reducción de brechas, de reducción de desigualdades. Corresponde más o menos al 2% del Producto Interno Bruto Mundial. Ahí tenemos un trabajo que hacer y un compromiso colectivo que tener como sociedad. Señoras y señores, agradeciendo una vez más la invitación y el compromiso, quiero recordar que es una agenda de corresponsabilidad. No es una agenda de la ONU, no es una agenda solamente de los gobiernos, es una agenda de todas y todos nosotros, que llama a la acción de cada uno de nosotros. Señoras y señores asambleístas, señor presidente, la Agenda 2030 es la agenda integral más ambiciosa de la historia de la humanidad. No dejemos pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias.